y lo pegamos aquí. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de la aceleración, de la rotación de un cuerpo rígido, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ustedes deben tener sumamente claro, absolutamente claro todo lo del movimiento circular, ¿sí? Juan, ¿y qué es todo lo del movimiento circular? Pues sencillo. ¿Qué es la aceleración tangencial? ¿Qué es la velocidad angular? ¿Cierto? ¿Qué es la aceleración angular? ¿Cierto? ¿Cuál es la aceleración total? Que sabemos de que es en la componente de aceleración tangencial y aceleración normal, radial, ¿cierto? Sabemos, miren cómo se grafica básicamente, cómo se representa el vector velocidad angular, ¿sí? Y cómo se representa el vector, eh, bueno, sabemos de que esta es la posición, ¿cierto? Y la parte del angular también sería este comportamiento así. ¿Listo? Entonces ustedes deben absolutamente tener claro todo. Todo es todo. ¿Listo? Entonces, para empezar, aquí este es como un pequeño recorderis de lo que es una aceleración tangencial, ¿cierto? Y de lo que es pues representado para la parte angular, ¿sí? También sabemos nosotros, muchachos, de que la velocidad es igual a W por R, ¿cierto? La velocidad lineal, pues, lineal, ¿sí? Y bueno, que la aceleración centrípeta, pues, está dada por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, W al cuadrado por el radio, ¿cierto? Todas esas cositas, muchachos, debemos tenerlas en cuenta, ¿sí? Todo esto debemos tenerlo en cuenta. Bueno, esto es sacado del Csikszentmihalyi, ¿sí? Cualquiera de los tres libros que hemos venido hablando durante todos los talleres, el Jankoli, el Sears y el Serway, sirve para ver este tema, ¿sí? Todos tienen el mismo contenido, solo que algunos puede que se les facilite entender más en uno que otro, que en otro libro. Pero todo es lo mismo. Me gusta para este tema, la verdad, si les soy sincero, me gusta más el libro del Csikszentmihalyi, el Csikszentmihalyi y el Jankoli. Sí, pienso que esos dos libros son muy fáciles de entender, se puede decir. Entonces, para que lo tengan. Exactamente son del libro. ¿Cómo? ¿Qué temas son exactamente del libro? Ya le voy a decir. Pues todo el test parcial. Sí, ya te voy a decir. Espérenme un momentico. Abro aquí los librillos. Vamos a ver el del Sears y abrimos el Jankoli. Listo. Bueno, para el Csikszentmihalyi son el capítulo 8 y el capítulo 9 y el 10. Son esos tres capítulos. 8, 9 y el 10. Eso es para el Csikszentmihalyi. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Para el Jankoli son los capítulos 7, 8 y no, solamente el 7 y el 8. ¿Listo?
sino que ellos, el 9 y el 10 para lo que es el Cierce-Mansky, ellos lo unifican y lo meten todo en un solo capítulo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Entonces, ya claro todo, seguimos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es la parte de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte de energía también la vamos a tener en cuenta para esos movimientos rotacionales, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros energía del movimiento rotacional. Eso se llama energía del movimiento rotacional. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Lo que pasa es que cuando yo tengo un cuerpo rígido que está en rotación, ¿cierto? ¿Qué está rotando? Lo que rota es su masa, o se podría decir que yo tengo una masa en movimiento, ¿cierto? Por consiguiente, ¿qué energía me representa a mí el movimiento? Cinética. Energía cinética, ¿cierto? Entonces, esta energía cinética se puede expresar en términos de la velocidad angular, la rapidez angular, ¿cierto? Y una nueva cantidad que llamamos nosotros acá el momento de inercia, ¿cierto? El cual, este momento de inercia, depende de la masa del cuerpo y de la forma como se distribuye esa masa, ¿sí? Es decir, esa, ese momento de inercia lo vamos a denotar como una I, ¿cierto? Y como ya dijimos, este momento de inercia depende de la masa, ¿cierto? Y de la forma como se distribuye la masa. Es decir, el radio o la distancia de qué tan lejos se puede encontrar con respecto a su centro de masa. Ya les voy a mostrar un ejemplo, muchachos. A ver, ya les voy a mostrar un ejemplo, muchachos, una imagencita. Ya os voy a mostrar un ejemplo breve son eso. Bueno, digamos esta imagen. Listo. ¿Qué pasa? ¿Es B2 o R2? Eso es una R, eso es una R. Una B es esto. ¿Listo? ¿Alguno no me entiende que eso es una R? ¿Alguno otro que no me entienda que eso es una R? Muchachos. Bueno, recuerden que yo tiendo a escribir letra cursiva, por consiguiente, pues, para mí es eso. ¿Listo? Eso significa una R. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una partícula, muchachos, ¿cierto? Digamos aquí, y este es el centro de masa. ¿Cuál va a ser el momento de inercia de esta masita con respecto a este centro de masa? Va a ser M por R1 al cuadrado.
¿sí? Eso es lo que nos indica que depende, ¿cierto?, de la masa del cuerpo y de la forma como se distribuye. Claro, ¿por qué en la forma como se distribuye? Porque yo puedo tener una partícula aquí, yo puedo tener una partícula aquí, puedo tener una partícula, no sé, más cerquita. Entonces, miren que depende siempre de qué tan grande sea la masa y de la distancia a la cual se encuentre esta del centro de masa. ¿Hasta el momento vamos todo claro o alguno que esté perdido? ¿O alguno está perdido? Vamos bien, listo. Ahora, resulta, muchachos, que cuando un cuerpo rígido empieza a girar sobre un eje fijo, es decir, que este disquito, pongámosle, empieza a girar con un eje de giro en esta parte. ¿Sí? La rapidez V sub I, ¿cierto? Que esa vendría siendo la velocidad de cualquier partícula, ¿sí? De la partícula, está dada por V sub I igual a R por WI, a RI por WI. ¿Qué significa esto? Que como nosotros tenemos una masa gigante que está girando, ¿cierto? ¿Cuántas partículas pueden llegar a componer este disco? Muchachos, Infinitas, ¿no? infinitas, claro, infinitas. Por eso se toma este valor de la I sub I como la infinitésima, pues, partículas, ¿cierto? Donde W, pues, es la rapidez angular del cuerpo, ¿cierto? Y si yo tengo diferentes partículas, pues obviamente voy a tener distintos valores para R, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con esa velocidad angular? Hace la misma, ¿no? Va a permanecer constante. Va a permanecer constante, claro. Es decir, que la energía cinética, ¿cierto? Para todos las partículas, ¿cierto? Para la infinitésima, pues, partícula, la voy a describir de la siguiente manera. K, que ya sabemos de que es energía cinética, es igual a un medio, ¿sí? De la masa I, puede ser cualquier masa, multiplicada por la distancia de esa partícula al cuadrado, ¿cierto? Multiplicada por el W al cuadrado. El W al cuadrado, como ya nos comentó el compañero, mantiene constante para cualquiera. Claro, cualquier partícula que haga parte de esta masa grande se va a mover a la misma velocidad que se va a mover la masa. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué es esto? Y, pues la Y, que tienes arriba. y, exactamente. Y. Entonces, la energía cinética para un movimiento de cuerpo rígido que esté en rotación se escribe de la siguiente manera. Las personas que ya lo hayan visto, espérenme un momentico, se darán cuenta que de este análisis es que sale esta ecuación. ¿Listo? Esta sería una energía cinética para un cuerpo que está en rotación. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros o estamos perdidos? Vamos bien.
Listo. Entonces, ya definimos, sí, definimos cuál es la energía del movimiento rotacional, que obviamente esa sería la energía cinética, porque si yo tengo un movimiento, ¿cierto? Significa que el cuerpo tiene una energía cinética. Listo. Ahora, a continuación, vamos a ver un tema que se llama el teorema de ejes paralelos. O el teorema de, creo que es Steiner, creo que es, o ¿cómo es que le llaman esto? Bueno. Bueno, el teorema de ejes paralelos, ¿cierto? Entonces, si entendimos bien esta parte, me van a entender esta otra. ¿Qué pasa con el teorema de ejes paralelos? Que como se observó pues anteriormente, ¿cierto? Un cuerpo no tiene solo un momento de inercia, ¿sí? Sino que yo tengo infinitos básicamente, ¿sí? De hecho, ya que el número de ejes sobre los que ese disco puede girar son infinitos. Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo parar en cualquier punto de estos mi eje de rotación, ¿cierto? Pero miren una cosa importante, que si yo planteo, muchachos, si yo planteo un eje de rotación en cualquier punto de estos, ¿qué va a pasar? ¿Qué diferencia hay de aquí a que el disco rote de aquí en vez de rotar en esta parte? ¿Qué diferencia hay? Inercia. La inercia, claro, pero ¿qué pasa? Que el disco ya no rota con respecto al centro de masa, ¿cierto? Sino que rota con respecto a otro punto cualquiera ubicado en la masa, ¿cierto? Hasta aquí, bien, ¿sí? Muchachos, listo. Entonces, seguimos. ¿Qué va a pasar? Que como ya vimos anteriormente, por ejemplo, en este ejemplito, ¿cierto? Que yo puse a rotar con respecto a un punto este disco. Y a ese punto, ¿cómo le vamos a llamar? Punto. P. ¿Listo? Cuando yo pongo a rotar, espérame un momentico, yo no sé por qué se me bloquea a mí siempre esta pendejadita aquí. Listo. Creo que sí, ¿no? Bueno. Cuando yo pongo a rotar, muchachos, aquí en esta parte, ¿sí? Ese momento de inercia total se va a llamar I en el centro de masa. El momento de inercia, mire, momento de inercia, está rotando con respecto al centro de masa. Pero en este caso va a estar rotando con respecto a qué momento de inercia. Va a estar rotando con respecto al momento de inercia y en el punto y su P. ¿Listo? Y ustedes se preguntarán, bueno, Juan, pero yo, ¿cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo solucionar un ejercicio si a mí me cambian el eje de rotación, ¿cierto? Porque pues, o sea, por lo general lo que uno siempre analiza son los centros de masa, pero ¿cómo puedo relacionar yo ese momento de inercia del centro de masa con respecto al momento de inercia en ese punto? ¿Sí? Pues resulta, muchachos, que ese eje que va a salir en Z, o sea, es decir,
si yo tuviera el disco así, chatadito, ¿cierto? Miren que el eje de inercia por el centro de masa pasaría por este lado, ¿sí? Si yo lo tengo en un punto, sería por este lado. ¿Qué característica tienen estos dos ejes? ¿Qué característica tienen estas dos líneas, pues? Que son paralelos. Que son paralelas. Son paralelas. ¿Sí? Entonces, son paralelas. Esta va a ser una distancia que la vamos a llamar D. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa distancia D? Esa distancia va a ser la distancia entre el eje de rotación y el eje del centro de masa, del momento de inercia en el centro de masa. ¿Cómo la relaciono yo? Con la siguiente ecuación. El momento de inercia en P está dado por el momento de inercia en el centro de masa y a eso le sumo también la inercia total de la masa del disco por la distancia al cuadrado. Esta distancia, como ya vimos, es la distancia entre los dos ejes. Es decir, si yo voy a encontrar el momento de inercia en cualquier punto para ese disco, pues sencillamente lo que tengo que hacer es encontrar el momento de inercia en el centro de masa y a eso le sumo a la masa total del disco, a la masa del disco, multiplicada por la distancia entre los dos ejes paralelos. ¿Claros hasta aquí? Vamos a hacer un ejemplito sencillo para resolver esta parte. ¿Listo? Espéreme un momento. Creo que es este. Sí, es este. Bueno. Física resumen. Teoría parcial 3. Listo. Entonces, pillen un ejemplo. Me dicen, una lámina de acero rectangular, ¿cierto? Una laminita de acero rectangular. Vamos aquí a graficarla, muchachos. ¿Sí? Listo. Una laminita de acero rectangular delgada. Bueno, delgada. Tiene lados que miden A. Vamos a llamar esto A. Y B. B, vamos a llamar esta parte de aquí. ¿Listo? Y esta lámina, muchachos, tiene una masa M. ¿Listo? Entonces, me dicen, use el teorema de ejes paralelos para encontrar el momento de inercia de la lámina alrededor de un eje perpendicular al plano de la lámina y que pasa por una esquina de esta. Es decir, ese punto o ese eje paralelo va a pasar por cualquiera de estas cuatro. ¿En qué esquina quieren ustedes que lo hagamos? Una esquina, dígame. Superior derecha, La inferior derecha, izquierda. La de la derecha, superior o inferior. superior. Superior. Listo. Es decir, va a pasar por aquí. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿dónde estaría ubicado el centro de masa de esta tabla? En este caso el centro, ¿no? En el centro. O sea, estaría a B medios, ¿cierto? Y estaría a medios. Es decir,
aproximadamente estaría por este lado, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Esto lo vamos a llamar centro de masa. Listo. Miren que la distancia, muchachos, entre este centro de masa y el eje, ¿cierto? Es lo que llamamos nosotros una distancia D. ¿Cierto? Entonces, ¿yo puedo encontrar a D? Sí, claro que lo puedo encontrar. ¿Y cómo lo encuentro? Con un pitagorazo. Entonces, yo tengo que D al cuadrado es igual a medios al cuadrado más B medios al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente elevo esto a la raíz y obtengo mi distancia D. Entonces, espérenme un momentico. Listo. Listo. Ahora, recordemos que yo voy a encontrar es el momento de inercia en P, ¿cierto? El momento de inercia en P. Recordemos que lo primero que debemos encontrar es el momento de inercia para el centro de masa. ¿Cómo lo encuentro? Para nosotros, gracias a Dios, existen unas tablas en donde están almacenadas, por decirlo así, diferentes figuras con su centro con su momento de inercia en cuanto al centro de masa. Ya les voy a publicar aquí una de ellas, ¿cierto? Una imagen sacada ahí de Google, o están en los libros también nos da eso. Entonces nos vamos acá y decimos, y miramos, ¿cuál tendría mejor comportamiento para este ejercicio? Pues miremoslo aquí. Esto sería la tabla, la lámina, y el momento de inercia sería este. Entonces, el momento de inercia para esa tabla, para esas láminas, está dado con respecto al centro de masa, está dado por 1/12 multiplicado por la masa de la tabla, pues de la placa, y esto multiplicado por A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, ustedes obviamente pueden hacer esta misma cuestión, se van a las tablitas y lo pillan, ¿sí? Por lo general, en los parciales, cuando era presencial, siempre a uno le daban una hojita con estas figuritas para que uno pudiera pillar cuál es el momento de inercia en el centro de masa para las diferentes figuras, dependiendo del problema. Entonces, IP, resolviendo la ecuación, IP Juan, es igual, señor. una pregunta, qué pena de pronto interrumpir ahí. ¿Por qué tomaste esa tablita y no la de la derecha? Pues, ¿cuál es la diferencia? Porque mira lo que es este tubito. Este palito, muchachos, en las tablitas que ustedes van a ver, que va a ser muchísimas tablitas de esas. Por ejemplo, yo por acá tengo otra. Esos palitos que me indican? Me indican es el centro, el eje de rotación. ¿Sí? Ah, listo, muchas gracias. Dale. Eso lo que me indica es el centro de rotación. Esos palitos indican es eso, muchachos. El centro de rotación. Entonces mira que el centro de rotación o el eje de rotación pasa por el centro de la placa, ¿no? Y en esa placa, en esa parte, es el centro de masa. Mira que aquí está colocando a rotar, ¿cierto? Como con una cara, pues el eje de rotación está en una cara de la tabla,
¿Sí lo ves? Por eso Sí, como si no, fuera una puerta. exactamente. Entonces, por tal razón no tomamos esa. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Dale. Entonces, siguiendo pues con la ecuacióncita, más M mayúscula por D. M mayúscula, bueno, más M mayúscula por D. Pero ¿cuánto es D? D es esto. Y como D está al cuadrado, pues vamos a sacarlos de la raíz. Listo. Entonces, simplificando todo esto, pues lógicamente aquí tenemos factor común, miremos que es la masa, ¿cierto? La masa y P. ¿Qué sería la masa? Para todos estos, pues. Miremos de que aquí, muchachos, eso sería un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. O sea, sería un cuarto aquí. ¿Qué va a multiplicar? 4 por 3, 12. Sería un tercio aquí. De A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cierto? Y esto, pues, más sería A al cuadrado más B al cuadrado. Listo. Ahora, pues, lógicamente, pues yo aquí tengo este un tercio, ¿sí? Multiplicaría pues por esto lo multiplicaría aquí, y sumo los A con los A al cuadrado, los B con los B al cuadrado, y etcétera, y pues ahí ya nos daría el resultado. ¿Listo? Pero, pues si ya ustedes quieren seguir simplificando, hágale. Pero esa sería la solución para este ejercicio. ¿Listo? Ahora, que llegue y le preguntan a ustedes, ¿cuánto es en proporción al momento, ese momento en IP con respecto al centro, momento en el centro de masa? Porque eso puede ser una pregunta, es una pregunta interesante. Entonces ya ustedes deberían seguir simplificando esta ecuación y ya ahorita lo vamos a ver. Miren, vamos a seguirlo simplificando. Sería un cuarto M, ¿cierto? Multiplicado un tercio más 1, 4 tercios. Entonces, 4 tercios para A al cuadrado más 4 tercios para B al cuadrado, ¿cierto? Ahora, yo puedo sacar este factor común afuera, ¿sí? Y digo que el momento de inercia en ese punto va a ser 4 multiplicado por 3 por 4, 12. 1 sobre 12m por A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y esto qué nos da? Miren que esto es esto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el momento de inercia en cualquier esquina, ¿cierto? Va a ser 4 veces el momento de inercia en el centro de masa de esa placa, con respecto al centro de masa de esa placa. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Me puedes repetir la pregunta que hiciste para llegar a esta solución? O sea, entiendo la solución, pero se me olvidó cómo era la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto vale ese momento de inercia en P en proporción al momento de inercia en el centro de masa? O sea, ¿cuántas veces equivale ese momento de inercia en P con respecto al centro de masa? Y eso fue lo que llegamos, que el momento de inercia en ese punto P
va a valer 4 veces el momento de inercia con respecto al centro de masa. Ahí listo, gracias. ¿Listo? Bueno, Sí. ¿claros hasta aquí, muchachos? Bueno. Entonces, continuamos. Espérenme un momentico que yo estaba viendo por aquí. Bueno. Nosotros Posterior, durante el parcial vamos a trabajar con masas pues, uniformes, de objetos con masas uniformes. claro, claro, no, muchachos, si ustedes empiezan a manejar con masas así, encuéntrele pues el centro de masa. ¿Sí me explico? No. Sí, sí, pues, Claro, vos tenés que tener clarísimo dónde es el centro de masa. Porque vos para poder desarrollar esto, ustedes ya todos vieron integral. En proceso. Exactamente. Ustedes la ahí vi, ven centros de masa, uno ¿no? con integrales, sí, uno ve el centro de masa, uno sabe sacar el centro de masa por Exactamente. algo Pero mira plano. que hay una cosa particular y es de que estas figuras están en qué dimensión. En 3D. ¿No? Entonces tengo que pegarme de qué cálculo. Vectorial. Del multivariado, claro. ¿Sí ven? Y ahí es donde uno ya se le pone esa vuelta sabrosa. Si le dan el centro de masa, pues le dan un objeto y, y la Sí, ubicación del no, centro de masa. por lo general, a vos te van a poner una esferita, una bolita, un cilindrito, achatadito, ¿sí? O una plaquita así como esta. Siempre te dan figuras uniformes. Donde te tiren eso así, te matan. Pues ustedes no vieron eso, porque eso ya tienen que hacerle un análisis más detallado para hacer eso. Juan, yo tengo una duda. Pregúntame. Si a nosotros, pues dado el caso, no sabemos esas tablas, ¿cómo hallaríamos el centro de masa para esa figura en concreto? La buscas por Google o en cualquier libro de física, ahí están. O si sea integral, la saca con integrales. Mira, es que mira, ya les voy a mostrar, muchachos. Miren que no es por molestar, o sea, no es por, o sea, yo esto no me lo sé de memoria, brother. O sea, literal, yo esto no me lo sé de memoria. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Dónde estabas escribiendo? A ver si Mira, ya cambia Google. momento de inercia y ahí te muestran infinidades de tablas. Mira, eso es para estática ya, para mecánica de materiales. Entonces, por ejemplo, mira que están esas tablitas así. ¿Sí me explico? O inclusive en estos, en los libros, por ejemplo, este es cual, el Giancoli, te las pueden dar o están al final, ¿sí? Mira, ¿sí lo ves? ¿Sí la ves? Sí, sí, Eso. Es que uno de estos muchachos, esto no es de memorizarse esa vuelta, porque eso sí es muy berraco. O sea, uno ponerse a memorizar estas formulitas, brava la cosa. Por eso les digo yo que cuando era presencial, casi siempre les daban esta tablita, así como está. Ya lo importante es usted saber cuál elegir, ¿no? ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? claro, claro.
Claros hasta aquí. Perfecto. Ahora, vamos a analizar otro término que se llama la torca, ¿cierto? O torque, ¿sí? El torque. ¿Qué es el torque? El torque es nada más y nada menos que una fuerza aplicada. Bueno, el torque, muchachos, ustedes y todos lo van a escribir, lo van a denotar de esta manera, ¿sí? ¿Y qué es el torque? El torque es, muchachos, una fuerza que se aplica de manera perpendicular, ¿cierto? O tangencial, pues, ¿sí? Y que se multiplica por la distancia. Juan, ¿y esa distancia qué significa? Esa distancia, muchachos, es la distancia entre la fuerza donde se le aplica y el eje de rotación. ¿Sí? Un ejemplo de ello. Este es el ejemplo más claro para que lo puedan ver y lo puedan pillar. Esto es el torque, muchachos. Esto es el torque. Miren, la fuerza que se aplica es de manera perpendicular y tangencial, bueno, de manera tangencial, ¿cierto? ¿Sí ven? Y en la distancia, muchachos, es desde donde se aplica la fuerza hasta el eje de rotación. ¿Claros hasta aquí? ¿Claros hasta aquí? Yo sé, muchachos, que esto parece una clase, ¿cierto? Pero miren que yo les estoy dando esto básicamente de manera resumida, porque pues obviamente ustedes se van a gastar más de 2 clases viendo todas estas teorías que yo les estoy mostrando. Pero quiero que lo vean, o sea, quiero que cuando ustedes vayan a ver esos temas, no se vayan a complicar la vida y no se vayan a estresar y no se vayan a enredar sobre todo, sino que es para que ustedes entiendan más la parte conceptual, porque recordemos que el día de mañana vamos a realizar, vamos a realizar unos ejercicios, algunos ejercicios. Hoy también, si alcanzamos, hacemos 1 o 2 ejercicios de este tema. Y mañana haré unos ejercicios del parcial y a las 8 de esta misma hora. Voy a hacer unos ejercicios de este parcial 3 del semestre anteriores y voy a hacer otros ejercicios también que me parecieron muy interesantes y que posiblemente pues tienen nivel tipo parcial, ¿cierto? Entonces, continuamos. Todo claro hasta aquí, muchachos, ¿cierto? Perfecto. Así me gusta. De una. Entonces, de este y del anterior taller, ya me mandaron el link en YouTube, ya se los voy a mandar a ustedes al grupo, ¿listo? Apenas terminemos ya me lo enviaron hoy. Bueno, ahí está. Gracias, Esteban, por enviarlo. Pero yo se los envío ahora, van 2 talleres, el del viernes y el de hoy. Mañana vamos a hacer otro. Y ya ustedes me dicen si la próxima semana o cuando quieran cuadramos otro. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa con este torque? ¿Cierto? El torque tiene una particularidad y es algo muy, muy, muy fundamental, ¿cierto? Esta parte, que la fuerza, muchachos, debe ser perpendicular al eje
de giro. Es decir, esta distancia del eje de giro iría de esta manera. Y miren que la fuerza va perpendicular a esa distancia, a ese radio del eje de giro. ¿Estamos claros hasta aquí? Juan, pero ¿qué pasaría si digamos, la fuerza no me la dan perpendicular, pero me la dan así? Pues sencillo, muchachos. ¿Qué componente haría torque en este caso con esta fuerza? La del seno, pues depende del ángulo, pero X. No, la de Y. ¿Por qué? Porque ¿qué componente sería perpendicular a ese radio, a esa distancia? Ah, sí, La de sí. Y. En cambio, miren que esta componente es paralela al radio, por consiguiente no hace torque, ¿sí? Y esta, por esa razón, es cero. Entonces no se tiene en cuenta. Entonces, esto es fundamental para que ustedes lo tengan claro, muchachos. Esto debe ser, esta fuerza debe ser perpendicular a la distancia con respecto al eje de giro. ¿Listo? Entonces vamos a copiarlo aquí. La fuerza siempre es perpendicular a la distancia con respecto al eje de giro. ¿Listo? Ahora, Juan, me dicen ustedes, Juan, y yo puedo utilizar esa vuelta, oíste, y a mí esa vaina, ¿para qué me sirve? Resulta, muchachos, que cuando yo aplico la fuerza, ¿cierto? Eh, en esta llave, pues, sí, en esta llave, en esta expansora, ¿qué voy a hacer con el tornillo o qué voy a hacer con este alicate, con esta vuelta, con esta llave? ¿Qué va a pasar con esa llave? gira, pues va a girarla. ¿Y va a girar de qué manera? Así la De manera manecilla, rotacional, ¿o no? Va a empezar a rotar, ¿o no? Va a tender a girar, ¿cierto? De manera rotacional, aquí en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, muchachos, que yo tengo, ¿sí? Yo tengo que el torque, o bueno, que la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Que esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un movimiento. Entonces, yo no puedo descartar esa aceleración. ¿Quién me dice cómo es esta aceleración? la velocidad. No. ¿Quién me dice cómo es esa aceleración? Tangencial no. Tangencial, claro que sí. ¿Por qué es tangencial? Porque miren que la fuerza, muchachos, como ya miramos aquí, viene de manera tangencial. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? ¿Sí o qué? ¿O no? Sí. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Que ¿cuánto va a valer la aceleración tangencial en un movimiento angular? Alfa por R.
¿O no? Los que no se acuerdan y no tienen claro todavía, los invito a ver los talleres del primer parcial de movimiento circular para que vean toda esta parte de movimiento circular y todas las ecuaciones pues que se utilizan. Aceleración tangencial es esto, Alfa ¿cierto? viene siendo la aceleración angular. Alfa viene siendo aceleración angular, claro que sí, ¿cierto? Entonces, ¿a qué equivale el torque en este caso, muchachos? ¿Cuánto es el torque de esta fuerza? Alfa por R al cuadrado, ¿no? No, F por D. ¿O no? Fuerza por distancia, mírenlo, aquí está, vea. El torque es igual a F por D. ¿O no? Lo acabamos de mencionar, acá arriba inclusive, véalo. Fuerza por distancia, ¿o no? ¿Cierto? F por D. Listo. Muchachos, ¿esta fuerza a qué equivale? A M por A tangencial. ¿Sabemos cuánto vale A tangencial? Claro que sí. A tangencial vale alfa por R. Este R viene siendo la misma D que tenemos aquí, que sería el radio de rotación. Entonces, cuando yo pongo a girar esta llave, ¿qué me va a tender a formar, muchachos? Un círculo. Un círculo, una circunferencia. ¿Y cuál sería el radio? D. D. Entonces, si yo reemplazo el torque, que el torque va a ser igual, si la fuerza va a ser M, ¿cierto? Por D. Bueno, la fuerza va a ser, perdón, M por alfa por D, ¿cierto? Y miremos que esto lo multiplicamos por un D, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta vuelta aquí? M por alfa, ¿cierto? Por D al cuadrado. Ahora, si yo separo, muchachos, M por D al cuadrado por alfa, ¿a qué equivale esto? A la inercia. A la inercia. ¿Con respecto a qué es? Al centro de masa. Y Juan, ¿y por qué es el centro de masa? Porque resulta que esto, cuando me formo una circunferencia, el punto del centro de esa circunferencia me va a quedar aquí. ¿O no? ¿Cierto? Es decir, yo puedo escribir esto como la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Sí, claro. Yo puedo hacer eso. Juan, ¿y eso para qué me sirve? Eso me sirve, muchachos, por si yo tengo, no sé si ustedes han visto en algunos puntos, las personas que ya hayan empezado a ver los punticos del parcial anterior, ¿cierto? Si yo tengo una circunferencia que hay, bueno, hay ocasiones, ¿cierto? En los que ustedes les ponen aquí, digamos, una fuerza, ¿cierto? Y esto está girando, ¿sí? Esto está girando y toda esa cuestión. Y por acá, digamos, yo tengo la fuerza de fricción con la superficie, ¿cierto? Y le dicen a ustedes, venga, bueno, eso es el radio, digamos. Dicen a ustedes, venga, si yo pongo a girar ese cilindro, ¿cierto? Una distancia, bueno, lo que sea, ¿cuál va a ser la aceleración angular de ese cilindro? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, muchachos? Ustedes dicen, yo puedo calcular eso. Claro, yo lo puedo calcular. ¿Y cómo lo calculo? Pues miren, sumatoria de torque.
¿Qué es el torque? Fuerza por distancia. F por R, ¿cierto? Más la fuerza de fricción por R. Pero Juan, ¿y los signos no importan? Aquí es donde vamos con la cuestión de los signos. Entonces, muchachos, necesito que ustedes me digan si me ven ahí en la cámara. ¿Sí? Uy, qué cámara tan fea. ¿Ahí me ven? Listo. Entonces, resulta que ahí es donde entra un concepto que se llama la regla de la mano derecha. ¿Sí? Juan, ¿y esa regla de la mano derecha qué es? Resulta, muchachos, que ustedes cogen su mano derecha, ¿cierto? Y miran hacia dónde tiende a tirar la fuerza. Hacia dónde tiende, digamos, esa fuerza hacia abajo, ¿cierto? O sea, algo así, ¿o no? ¿Cierto? O sea, tiende a rotar así, tiende a rotar así, ¿o no? ¿Cierto? O sea, cuando yo bajo el alicate tiende a rotar así, ¿no? ¿En sentido qué? Horario, ¿o no? ¿Cierto? Muchachos, ¿sí me están entendiendo o no estamos entendiendo nada? Sí. Estamos ¿Sí? hablando de la tuerca, ¿no? Sí, estamos hablando del alicate. No, es que no he explicado todavía aún. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde tiende a rotar ese alicate? O esa Sentido llave. horario. En sentido horario, ¿cierto? Entonces, cogemos la mano derecha, ¿cierto? Y miramos que eso tiende a rotar así, ¿cierto? Entonces, como tiende a rotar así, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cerramos la mano derecha y miren hacia dónde va el pulgar. Va hacia abajo. Significa que va a ser ¿qué? Negativo. Si la llave girara en sentido contrario a las manecillas del reloj, o si la fuerza de esta F iría hacia arriba, ¿cierto? Miren qué hago yo. Va así, cierro y miren hacia dónde sale el pulgar, hacia arriba, ¿cierto? ¿O no? Esa. Listo. Perfecto. Entonces, ¿cómo serían los momentos de, bueno, el torque aquí para estas dos fuerzas? ¿Con qué signo serían esas dos fuerzas? Esos dos torques, digo, perdón. Negativo, claro. Entonces sería, esto aquí sería negativo y esto aquí sería negativo. Juan, ¿y no importa si la fuerza es negativa y todo eso? No, eso no importa. Lo que nos interesa es hacia dónde pone a rotar esa fuerza a nuestro cuerpo que está, pues, girando. ¿Listo? Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a la inercia de esa ruedita o de ese cilindrito, pues, ¿sí? Multiplicado por el alfa. Entonces, Juan, ¿y esa inercia de qué sería? Pues nos vamos a las tablitas, miremos acá, un cilindro macizo, ¿cierto? Sería un medio de m por r al cuadrado. Es decir, esto aquí sería un medio de m por r al cuadrado. Es decir, menos fr menos ff por r igual a un medio de m por r al cuadrado. Y esto multiplicado por el alfa. Entonces, eso se me va a ir con estas de aquí y me quedaría simplemente la fuerza, ¿cierto? Menos la fuerza, bueno, menos esta fuerza de fricción, ¿sí? Dividido entre la masa, ¿sí? Este 2 pasaría a multiplicar acá arriba y me quedaría por un R. ¿Oíste, Juan? ¿Y las dimensiones sí me cuadran o no me cuadran? Claro,
Eso es lo primero que, pues, que hemos hecho nosotros durante todos estos talleres. Y lo que yo les digo, la manera más breve de verificar las cosas, ¿cierto? Es verificando esas unidades, ¿cierto? Unidades de fuerza, newtons. Juan, ¿y newton qué es? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué me va a quedar aquí? Esta parte. En la parte de arriba me va a quedar esto. ¿Qué me va a quedar abajo? Kilogramo por metro. Entonces, los kilogramos con estos kilogramos y el metro con el metro se me van. Entonces, me van a quedar 1 sobre segundo al cuadrado. Juan, ¿y esas son unidades de alfa? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los radianes son adimensionales. Eso lo vimos en el primer parcial. ¿Claros, muchachos, hasta aquí? Listo. Yo sé que esto no reemplaza una clase, ¿cierto? Pero miren que en este poquito tiempo que hemos visto todo, nos hemos llevado como una idea general de todos los concepticos, ¿cierto? Entonces, no hemos sido tan específicos pues con la parte conceptual, pero llevamos ya una idea general de todos estos temas. Entonces, eso es lo que a mí me parece como importante para este tercer parcial de analizar. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Quedó lista la parte de torque? Sí, quedó lista la parte de torque. Entonces, resulta, pasa y acontece que puede existir rotación y traslación. ¿Listo? Juan, ¿cómo así que rotación y traslación? Claro. Significa, muchachos, de que así como yo tengo en cuenta la rotación, que es el movimiento angular, ¿qué va a pasar también en esta superficie de esta esferita, de este cilindrito? ¿Qué va a pasar en la superficie de ese cilindro? ¿Qué va a haber ahí en esa superficie? En ese movimiento. Va a existir una ¿qué? Una velocidad lineal. Y esa velocidad lineal la vamos a tener en cuenta con respecto al centro de masa. ¿Sí? Recordemos que las velocidades lineales para un movimiento circular siempre las manejamos y las representamos en las partes superiores, ¿cierto? Son tangenciales básicamente al radio de giro, ¿cierto? Eso ya lo debemos saber. Entonces, ¿es necesario, Juan, tener en cuenta estas dos? Claro, hay que tener en cuenta también muchas ecuaciones, rotación y traslación. Juan, ¿y yo cómo sé que tiene rotación y traslación? Muchachos, en los ejercicios se los dice. ¿Sí me explico? Y yo cómo sé que no hay, y yo sé cómo, pues cuando solo hay rotación, pues resulta, pasa y acontece que si digamos yo tengo una rueda, entonces la rueda está girando pues así, ¿qué va a pasar? O sea, tengo una ruedita aquí con ese pin, libre, sin superficie de contacto. ¿Qué va a pasar con esta rueda? Solo va aquí.
gira, solamente gira. Solo va a rotar, ¿cierto? Solo va a rotar. Entonces, resulta que ahora sí se pone la cosa buena, y es que, muchachos, para la energía, la conservación de la energía para esta rueda que rota y se traslada, pues voy a tener en cuenta esa velocidad lineal. ¿Y cómo va a ser, Juan? Va a ser un medio de la masa de ese cuerpo multiplicado por la velocidad lineal al cuadrado. Pero como no solo se está trasladando, sino que se está rotando también, entonces le voy a sumar un medio de la inercia, del momento de inercia en el centro de masa, por W angular al cuadrado. Juan, ¿esa es la energía cinética para rotación? Sí, claro, la vimos acá arriba. ¿Dónde está? Mírela aquí arriba. Entonces, Juan, ¿y cómo sé yo bueno, qué puedo utilizar, ¿cierto? ¿Qué puedo utilizar yo para analizar este movimiento? Para analizar este movimiento, muchachos, es bello. Eso no lo tengo por aquí. No. Pero es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta esto, que la velocidad del centro de masa, muchachos, está dado también por el radio multiplicado por la velocidad angular. ¿Listo? Recordemos que esta es la manera pues, de la que uno puede asociar el movimiento circular con respecto a un movimiento lineal. ¿Estamos claros o no estamos claros hasta aquí? Juan, qué pena, ¿podría volver a repetir lo último que dijo para escribirlo? Claro, Gracias. claro. Que cuando yo tengo un movimiento de rotación y traslación, ¿cierto? Esta velocidad lineal, ¿sí? Que es con respecto al centro de masa, yo la puedo reemplazar para dejar todo, por ejemplo, todo esto en términos de W, y la puedo reemplazar simplemente asociándola al movimiento circular. Entonces, ¿cómo la asocia al movimiento circular? Recordemos que la velocidad lineal es igual al radio de la figura, pues en este caso, multiplicado por la velocidad angular. ¿Claros? Muchachos, ¿claros o no? Entonces, eso es la velocidad cinética que lleva en total el cuerpo que está rotando y trasladándose. Exactamente. Esa sería la energía cinética para un cuerpo que se rota y se traslada al mismo tiempo. ¿Listo? Oíste, Juan, pero mira, parce, me preguntaron, dizque el trabajo que efectúa el torque sobre la rueda. Entonces llega uno y dice, bueno, ¿y ustedes cómo harían eso, muchachos? ¿Cómo harían esa vuelta? Ah, ¿cómo harían esa cuestión? Si usted les pregunta, muchachos, ¿cuál es el trabajo que efectúa el torque para esa rueda? Ya sabemos la definición de trabajo y cómo se maneja el trabajo. Esa es una opción, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Esta es una opción, muchachos. Esto, recordemos que por conservación de la energía, yo tengo lo que los trabajos no conservativos es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, ¿cierto? Esa es una manera fácil y práctica para encontrar ese tipo de trabajos. Otra manera, por la definición de trabajo. Entonces tenemos que el trabajo es igual a la integral
¿cierto? Del teta sub i. ¿Qué significa ese teta sub i? Significa la cantidad básicamente de vueltas que ha generado esa fuerza, pues, sobre ese. El torque es una fuerza no conservativa. Claro, claro, claro. Mira que, por ejemplo, acá tengo la fricción. Y recuerdas que la fricción es una fuerza no conservativa. Cualquier fuerza que dependa de la distancia o algo así es una fuerza no conservativa. ¿Listo? Entonces, recordemos que solo tenemos, por decirlo así, dos fuerzas que son conservativas y que son las que analizamos aquí, ¿cierto? Que es la fuerza elástica y el peso y la gravitacional, ¿cierto? Son dos fuerzas conservativas que solo se analizan acá, ¿cierto? Entonces, una corrección. El torque no es una fuerza. Juan, ¿y por qué no es fuerza? Pues porque las unidades del torque, muchachos, es newton metro y eso no son fuerzas. Listo. ¿Claro eso está aquí? Bueno. ¿Qué son newton metro? ¿Qué es un newton metro, muchachos? ¿Qué es un newton metro? Trabajo. Joule. Joules. Exactamente. Entonces, por eso es que, miren, el teta sub, bueno, teta 2, ¿cierto? Multiplicado por el torque, por el diferencial de teta, del ángulo. Entonces, miren que el ángulo lo manejamos en radianes, ¿cierto? Entonces me va a quedar la unidad que del torque. Y esas unidades son en newton metro. Entonces es una unidad de energía, joules, ¿cierto? Ahora, Juan, y si me piden calcular la potencia que me genera ese torque, pues ustedes simplemente utilizan esto y dicen que la potencia del torque, ¿cierto? Es igual al torque total, ¿cierto? Multiplicado por la velocidad angular. Esa sería la potencia que me generaría ese torque. ¿Listo? No voy a ponerme a deducir básicamente aquí todas estas cositas se me olvidó, del torque, pues, de la potencia, digo, porque pues eso ya yo creería que el profesor a ustedes se los explicaría en clase. Bueno. Claros, muchachos, toda la parte de rotación y traslación. Juan Camilo, ¿cómo sacaríamos ahí el ángulo para hallar el trabajo? Listo. Sería con el desplazamiento, simplemente. O sea, después de que te dicen a ti, después de haber dado, digamos, 10 vueltas. Entonces ya tú sabes que una vuelta es ¿cuánto? Es 2pi, ¿no? ¿Cierto? Bueno, 2pi sería una vuelta. Sí, Entonces ya cancelas esto con esto, pues, y eso ya te va a dar como 20pi. Entonces, el teta inicial, por lo general, está quieto y es 0. Y el teta 2 sería 20pi. ¿Sí? ¿O no? sí. Y no, pues no tiene nada que ver la fuerza como en los otros que son pues la fuerza y el sentido del movimiento. Aquí solo serían las vueltas. Ajá. Ok, gracias. Dale, con gusto.
Respecto, ¿cómo se haría lo de trabajo usando el cambio de energía? No, 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 el torque no hace, el torque siempre va a ser constante. Eh, a ver, espérate un momentico, respondo aquí lo que me está preguntando Esteban. Mm, el torque va a ser constante siempre y cuando no apliques otra fuerza que me pueda perturbar el sistema. ¿Sí? Es decir, si tú tienes estas mismas fuerzas durante toda la trayectoria, pues el torque va a permanecer constante, ¿no? Pero si tú llegas y dices, a 5 metros yo le efectué o le pegué o pateé el balón, pues, y le efectué una fuerza que iría hacia este lado, ahí ya cambiaría el torque. Bueno, ahí sería cero el torque, pero si digamos una fuerza así. ¿Sí me explico? De lo contrario, se va a comportar constante. Lo de la traslación. La traslación significa que la rueda, aparte de girar, se está moviendo, se está desplazando. Eso es traslación. Se está trasladando de un lugar a otro. Eso es, no más. O sea que si se mueve y digamos que está en una posición inicial y luego resulta en otra. Ajá, eso. Entonces ahí sí sería traslación. Eso. Pero si Por fuera ejemplo, rotación, se usaría solo la energía que vimos al principio. sí, por ejemplo, ahí mira, hay varios problemas, inclusive y creo que he visto el parcial, que digamos yo tengo una rueda aquí, ¿cierto? Que está girando, que está bajando, pues va en este sentido. Mira que la rueda, aparte de que está girando, ¿cierto? Que se está rotando, a su vez está ¿qué? Trasladando, ¿no? Para llegar acá. O sea, se traslada de esta posición a esta, ¿o no? Y eso es traslación. No tiene ningún otro misterio, muchachos. ¿Claros? Compañero, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste anteriormente? ¿Cómo se Julián, saca, cómo se saca dime. el trabajo pues, con respecto al cambio de energías? Con respecto al cambio de energías. Sí, Listo. sucedió que también era una forma viable. Ah, listo, listo, listo. Por lo general, cuando yo tengo un movimiento lineal, ¿cierto? Cuando yo tengo un movimiento lineal, mira que, espérate un momentico, yo veo que yo creo que tengo aquí un ejemplo que yo lo puedo hacer de dos maneras. Ajá. Sí, yo aquí tengo un ejemplo para que nos quede un poquito más claro esa parte. ¿Listo? Entonces, mira, el trabajo sería el trabajo de esa fuerza no conservativa, ¿cierto? Que es el trabajo que se me genera por ese torque, pues, o bueno, por esas fuerzas que me afectan aquí esta parte, ¿cierto? Sería igual a un medio de la velocidad angular por I menos un medio de la inercia por la velocidad angular de 1 al cuadrado. Esta sería la final, esta sería la inicial. Serían como un cambio de la energía cinética, ¿sí? Pero mira una cosa en particular, y es que yo básicamente aquí analizo solo la parte que Rotacional. rotacional. Exactamente. Y si tiene la misma velocidad angular, tiene una velocidad angular constante, no hay trabajo. Recuerda que, sí, claro, sería cero. No hay ningún trabajo, sería cero. Recuerda que por la primera ley de Newton, ¿qué tengo yo? Que el cuerpo maneja su velocidad constante o el cuerpo permanece en reposo. ¿Sí?
Significa, ¿qué significa, Juan, de que la velocidad sea constante? Que no tengo ninguna fuerza que me esté perturbando el sistema y generando una aceleración. Por consiguiente, aquí en la parte del torque, mira que yo digo que fuerza es igual a masa por aceleración. No habría aceleración tangencial, por consiguiente sería cero, ¿o no? Sí, ya entiendo. ¿Sí? Pero sí me hice entender. Sí, es básicamente como lo lineal, solo que esta vez es velocidad angular. Eso, es lo mismo. ¿Listo? En ese caso solo es rotacional, pero no hay relación. Sí, no, eso sí, claro, está bien ahí. Ahí está bien. Juan, Igual. Si yo tengo que es igual a esto, pues, por ejemplo, ¿cierto? Mira, y yo analizo una especie de pendiente así, de esta manera, pues lógicamente voy a tener que energía potencial, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya tendría que Sí, analizar esta parte también. ¿Listo? ¿Listo? listo, listo. Listo. ¿Quién me iba a bueno, preguntar? yo, si no hubiera fricción, en este caso sería cero, ¿no? Cero igual a la energía cinética. Si no hubiese fricción ni ninguna otra fuerza que me perturbaría el sistema, sí. Ah, ok, ok. Es lo que me preguntó el compañero ahorita. ¿Listo? Bueno, ¿quedamos claros en esta parte, muchachos? ¿Todos claros? ¿Todos claros? Respóndame ahí al chat. Sí, Juan Camilo. Listo. Eso, perfecto. Listo. Ahora vamos a analizar algo que se llama, muchachos, el momento angular. Mejor dicho, después de ese taller, yo los entiendo si salen con la mente estallada. Pero bueno, así habíamos quedado, ¿no? Que íbamos a hacer como la parte teórica para que entendiéramos un poco la parte conceptual. Ustedes saben que a mí me encanta que entendamos esta parte porque si no entendemos estas partes, pues estamos embalados. ¿Qué va a ser el momento angular? ¿Cierto? El momento angular es simplemente, bueno, primero que todo, se va a denotar con una L, ¿sí? ¿Y qué va a ser el momento angular? El momento angular va a ser simplemente R, producto cruz, P. ¿Oíste, Juan? ¿Y cómo así que producto cruz? Claro. ¿Qué significa, muchachos, según álgebra lineal, cuando yo tengo un producto cruz? Mejor dicho, geometría vectorial. ¿Qué significa cuando tengo un producto cruz? Multiplicación de sus magnitudes por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? Ah, exactamente. Exactamente. Entonces, recordemos que es P. P sería ¿qué? Momento lineal. Momento lineal. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, si yo tengo a P, ¿puedo reescribir esta ecuación de esta manera, Juan? Sí, yo la puedo reescribir de esta manera. ¿Cierto? Es decir, esta velocidad, cuando yo tengo un movimiento, muchachos, perfecto. Esa es, vea, se me vino a la cabeza, esta parte es muy bacana y quiero que me entiendan, muchachos, esta parte muy clara, porque los que, por ejemplo, los que van a entrar a ver física de campos,
la deben tener clara para el primer parcial. Y es que si yo tengo una partícula que tiene una velocidad que lineal, ¿cierto? Está rotando aquí, está girando con respecto a esto y tiene una velocidad que lineal, ¿cierto? Y esta velocidad, ¿cómo va a ser con respecto al radio? Perpendicular. Tangencial, ¿cierto? Es tangencial, ¿cierto? Hasta aquí normal. ¿Qué ángulo forma entre esto y esa velocidad? 90. Por consiguiente, ¿cuánto sería el seno del ángulo entre ellos? 1. Exactamente. Entonces, por tal razón es que yo puedo escribir esto. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que esa velocidad debe ser perpendicular, ¿cierto? Al radio, pues, de rotación de mi cuerpo que está rotando, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con eso? Miren una cosa en particular, muchachos. Perdón. Miren una cosa en particular. ¿Cómo puedo escribir yo, ¿cierto? ¿Cómo puedo escribir yo esa velocidad? ¿Cuánto vale esa velocidad? ¿Cuánto es esta velocidad? W por radio, ¿no? Si yo lo reemplazo en esta ecuación, ¿qué es esto? Momento de inercia. Y por consiguiente, ¿cómo puedo expresar el momento angular? Como la inercia multiplicado por W. Listo. Ese sería el momento angular. ¿Sí? El momento angular está expresado de esta manera. ¿Sí? Por definición, se expresa de esta manera, pero la más conocida o la manera más práctica, pues, para utilizar es esta. ¿Listo? Esta manera la vamos a utilizar, o sea, de esta manera la vamos a utilizar para encontrar algo que se llama conservación del momento angular. Así como la conservación de la energía, que me dice que básicamente, reescribiendo la conservación de la energía, es que yo tengo la energía final es igual a la energía inicial, ¿cierto? Bueno, la energía inicial es igual a la energía final, ¿cierto? Aquí también va a pasar lo mismo. ¿Cómo así, Juan? Claro, de manera análoga, pues analizamos de que el momento angular inicial es igual al momento angular final. ¿Sí? ¿Oíste, Juan? ¿Y qué significa ese momento angular? Ese momento angular, muchachos, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Como si yo tuviera una partícula que está orbitando alrededor de esa circunferencia, ¿cierto? Bueno, supongamos que es una circunferencia. Y el momento angular aquí va a ser el mismo que el momento angular acá.
Esta definición, muchachos, tiene una particularidad que es muy importante tener en cuenta. El momento angular, básicamente, hay conservación de momento angular cuando yo tengo una órbita, bueno, o un eje, si me explico, de rotación cerrada, ¿sí? Cuando tengo una órbita cerrada, ¿sí? Si yo tengo media circunferencia y esto hace así, esto no hay conservación de momento angular. ¿Listo? Eso es algo fundamental. Esto debe ser una trayectoria cerrada para la partícula. ¿Listo? Ahora, Juan, ¿y qué pasa? Que en esta trayectoria es cuando yo pongo a rotar, por ejemplo, una pepita aquí y empiezo a darle vueltas alrededor de un disco, ¿cierto? Resulta, pasa y acontece, muchachos, que qué fuerzas me mantiene esta bolita orbitando alrededor de este disco. ¿Qué fuerza? Muchachos, movimiento circular. ¿Qué fuerza me mantiene a esa bolita rotando alrededor del círculo? Es normal. La La centrípeta. la centrípeta. Claro. Si no, esta bolita saliera disparada, ¿sí o qué? Y a ese tipo de fuerzas, que son fuerzas radiales, les llamamos nosotros fuerzas concéntricas. ¿Sí? Cuando existen ese tipo de fuerzas concéntricas, como la centrípeta, hablamos de que existe una conservación de momento angular. ¿Sí? Esto es muy, muy importante tener en cuenta. Las personas, lo que les dije anteriormente, las personas que vayan a ver campos o que tengan que ver campos, esto es algo que ustedes, si lo tienen en cuenta y lo tienen claro, muchachos, sacan sin quedar en el primer parcial. Listo. ¿Claros con la parte del momento angular, muchachos? Bueno, cuando yo tengo una trayectoria cerrada, ¿cierto? Una trayectoria cerrada, como en este caso, ¿sí? Y mira que yo tengo una partícula, por decirlo así, orbitando alrededor de toda esta trayectoria cerrada, ¿sí? Mira que está girando como una manera circular. ¿Qué pasa? Que esta partícula no sale disparada porque existen unas fuerzas que se llaman la fuerza centrípeta, ¿cierto? Dicha fuerza centrípeta o fuerzas que van hacia el centro de mi órbita se llaman o se denominan como fuerzas concéntricas. Si existen este tipo de fuerzas, yo puedo plantear conservación del momento angular. De lo contrario, si yo tengo una trayectoria abierta, no puedo considerar esto como una conservación del momento angular. ¿Claros hasta aquí? ¿Listo, Sofi? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Ya vamos a empezar aquí. Voy a resolver unos 2 ejercicios, ¿sí? Para que pillemos bien. Aquí yo tengo un taller que yo mismo seleccioné unas preguntas, unos problemas, parecieron muy bacanos, muy particulares. Eh, ah, vamos a ver, este que tenga momentico ¿qué? Momentico angular, eso, vamos a ver, copiar y pasamos acá. Listo. Listo. Mire. Me dice,
Un disco, ¿cierto? De masa M se amarra a una cuerda que pasa a través de un pequeño hoyo en una superficie horizontal sin fricción. El disco inicialmente orbita con una rapidez v sub i. Rapidez v sub i. En un círculo de radio R. R sub i. Luego, la cuerdita se jala lentamente desde abajo, lo que disminuye el radio del círculo a R. Vamos a denominarlo RF. A. Primero, ¿cuál es la rapidez del disco cuando el radio es R? Bueno, cuando el radio es R sub I. ¿Listo? V. Encuentre la tensión de la cuerda como función de R. O sea, cuando ya la cuerdita ha sido jalada. C. ¿Cuánto trabajo realiza al mover M, ¿cierto? De R sub I a R. ¿Y cuál más? Y bueno, dice que una nota, la tensión depende de R. Y D obtenga los valores numéricos. Bueno, eso ya es carreta. Entonces, lo primero, muchachos, como hablamos ahorita, como acabamos de hablar, ¿cómo es esta trayectoria? Circular. Cerrada, ¿no? ¿Cierto? Es una trayectoria cerrada que está girandito ahí, eso. Circular, toda esa cuestión, ¿cierto? Hasta aquí, normal. ¿Cierto? Listo. Entonces, es más, ¿cómo puedo comprobar yo que hay momento o hay conservación de momento angular? Ustedes se preguntarán, ¿cierto? O sea, ¿cómo puedo yo determinar si hay o no momentos? Pues ustedes hacen lo siguiente, muchachos. Cogen el torque y el torque es igual a la distancia por la fuerza. ¿Listo? Es decir, recordemos que el producto cruz y toda esa cuestión lo multiplicamos pues para eliminar ese producto cruz, el seno, ¿cierto? De ese ángulo que se forman entre los dos. Y muchachos, ¿cómo va a ser la distancia R con respecto a esa fuerza que se ejerce ahí? ¿Cuál sería la fuerza? ¿Qué fuerza habría aquí, muchachos? Tensión. La tensión, claro. La tensión. Entonces, mire que la fuerza va hacia adentro y cómo va hacia el radio, cómo es el radio hacia el centro de esa órbita, de ese plano. ¿Cómo es ese ángulo? Paralelo, ¿cierto? Entonces, si el ángulo entre ellos es 0 o es 180, ¿cuánto es el seno de 0 o cuánto es el seno de 180? 0. Por consiguiente, el torque sería 0. ¿O no? ¿O no, muchachos? Muchachos, ¿sí me están entendiendo aquí el análisis o no?
Y si el torque en este caso es 0, pues la velocidad angular, o bueno, el momento angular, perdón, el momento angular es 0. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la manera de comprobar si yo tengo o no tengo conservación de momento angular. Ahora, me preguntan en la A, ¿cuál es la rapidez del disco cuando el radio es R? R sub I, pues. O cuando es... ¿cuál es la rapidez del disco cuando es R? Supongo que es R. Supongo que es R. Claro, cuando ya ha cambiado a esta, a la segunda radio, al segundo radio, a este radio. Pues aplicamos, muchachos, conservación de momento angular, donde nos dice que LF es igual a L sub I. Entonces, ¿cómo reemplazamos esto? ¿Esto qué nos quiere decir? Que esto es igual a la masa por el radio, ¿cierto? Por la velocidad. Y la masa es igual al radio sub I por la velocidad I. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa vuelta aquí? Pues miren que la velocidad, espérenme un momentico, que la masa se cancelan aquí y despejo simplemente la velocidad final. R sub I multiplicado por B sub I sobre R. Entonces, me preguntan, dice, ¿cuál es la rapidez del disco? Simplemente me preguntan cuál es la rapidez del disco. Pero si le preguntaran a ustedes cuál es la velocidad angular, ¿ustedes qué ponían? ¿Qué ponen? Pues cancelo la R abajo. Y salió, ¿no? Si yo ya sé que esto es, no se cancela. Porque mira, si yo sé que B es igual a No W se por cancela. R, mira, esto pasaría a dividir y esto quedaría aquí al cuadrado. Y eso me quedaría aquí, ¿qué? W, ¿o no? Sí, me confundí. Listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto es para si me preguntan lo que ya les acabé de hacer. Listo, lo que les acabé de preguntar. Ya encontramos la primera. Mamey. La primera, la velocidad es igual a esto. Listo. Ahora me dicen, encuentre la tensión en la cuerda como función de R. Listo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, muchachos, siempre para encontrar fuerzas? Ya hablamos de cuerpo libre. Sí. Pero ¿qué más? Hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Y esa sumatoria de fuerzas la voy a hacer de manera radial. Es decir, bueno, es como si yo tuviera aquí el disquito. Miremos que aquí va la masa por la gravedad y miremos que hacia acá va la tensión. Entonces, esto me quedaría como tensión, ¿sí? Igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? Muchachos. ¿Tenemos todos claros el porqué de la aceleración centrípeta? Sí. Segundo parcial, ¿sí o qué? Segundo parcial, primer tema que era lo de dinámica rotacional. Ahora, sabemos que la aceleración centrípeta está dada por la velocidad al cuadrado sobre R, ¿cierto? Ecuación, primer parcial, movimiento circular. Entonces, esta velocidad está dada por ¿cuál? La acabamos de hallar, muchachos, véala aquí.
la reemplazamos aquí y decimos que la tensión es igual a la masa, ¿cierto? Por sería R sub I por B sub I al cuadrado, ¿cierto? Sobre R a la 3, ¿cierto? Si esta es una R y multiplicado por esta R sería R a la 3, ¿o no? ¿Por qué la 3? ¿Por qué la 3? Vamos a hacerlo pasito a pasito. B sub I, Ah, ya me di ¿cierto? cuenta. Eso. Sacas aquí R cuadrado, ¿cierto? Y recordá que la aceleración centrípeta, pues, está también está dividida, pues, por este R de aquí. Por eso multiplico estos dos y ya sale de 1. Ya tengo la tensión. Juan, ¿y está en unidades de qué? Sí están en unidades de fuerza. Que mira, ese R al cubo, parce, claro que están en unidades de fuerza, muchachos, porque vean, si yo aquí tengo kilogramos, que es la masa, ¿cierto? El radio serían metros, metro cuadrado, ¿cierto? Hasta aquí normal. La velocidad sería metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Miren, aquí me quedaría metro a la 4 y es aquí a metro a la 3. Cancelo esto con esto y me quedaría solo metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por una masa y esos son newtons. Encontramos la tensión. Pregunta número C. ¿Cuánto trabajo realiza el mover M al mover M de RI a R? Entonces, aquí es donde le decía al compañero que yo tengo dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Entonces, el primero es encontrando el trabajo que efectúa esta fuerza, ¿cierto? Por un dx. Y esto sería el trabajo desde RI hasta R. Y miremos que tengo aquí el valor de M, que sería, de T, digo, que sería R sub I por B sub I, que esto ya sabemos de que eso es un constante, sobre R a la 3. ¿Sí? Recordemos que este R a la 3 yo lo puedo subir, bueno, espera un momentico, D sub R. Y esto es igual. Saco esto, todo eso es constante, toda esta cuestión de aquí es constante, ¿sí? Lo saco de esa integral. ¿Y qué voy a hacer con ese R a la 3? Pues lo subo. Esto me va a dar como resultado M multiplicado por R sub I, P sub I, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 veces R al cuadrado. Listo. Y esto, muchachos, va a dar R sub I a R. Lo evalúo, pues. Y esto me va a dar como resultado un medio de M por B sub I al cuadrado multiplicado por R sub I al cuadrado sobre R al cuadrado menos 1. Ahora, que yo lo puedo hacer por este lado, sí.
Que yo lo puedo hacer por el lado de energías, claro. Recordemos que los trabajos no conservativos va a ser igual a ¿qué? ¿Tengo energía potencial en este caso, muchachos? No. No. Entonces, ¿qué me va a dar? Que el trabajo no conservativo va a ser igual. Tengo un medio de la masa, ¿cierto? Por B sub I al cuadrado. Perdón. Final menos inicial. Menos un medio de la masa por B sub I al cuadrado. Mire que yo saco factor común estas dos, un medio de M, ¿cierto? Que va a multiplicar. ¿Cuánto vale B? B lo encontramos acá arriba, muchachos. RI, VI sobre R. RI al cuadrado, ¿cierto? Por BI al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre R. Y este de R va a ser ¿a qué? Al cuadrado. ¿Cierto? Menos V sub I al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un medio de M. Miren que aquí puedo sacar factor común B sub I al cuadrado y multiplicado por R sub I al cuadrado sobre R al cuadrado menos 1. Y miren que da lo mismo que hicimos acá arriba. ¿Quedó más claro con este ejemplo la parte que me preguntaste de si yo lo puedo hacer por la conservación o Sí, acá me quedó clarísimo que es lo mismo. eso? En país más simple por conservación. Sí, algunas ocasiones sí, claro. Muchachos, ¿quedó claro el ejercicio? ¿Hay algún problema, alguna duda, alguna inquietud? Muchachos. Profe, Mm. ¿por qué pones R final? El radio no es constante. No, 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 no. No, porque mira la pregunta que te dicen. ¿Cuánto trabajo realiza W? ¿Cuánto trabajo, o sea, W, se realiza al mover del radio I al radio R? Esa es la pregunta. ¿Sí ves? Sí, sí. Exactamente. Bueno, muchachos, eh, ¿quieren que hagamos otro ejercicio o ya están cansados? O ya mañana entramos haciendo ejercicios. Si el otro es corto, hagámoslo de una vez. Mm, mm. No, yo creería que, ay, espérenme en un momento, espérenme en un momento, espérenme en un momento, no se vayan a ir. A mí siempre se me olvida la berraca asistencia, espérenme en un momentico. Esa asistencia, ¿dónde está? Aquí está. Muchachos, colabórenme con la asistencia ahí, por favor. Ya el día de mañana hacemos varios ejercicios que tengo por acá planteaditos, muchos pues.
tengo planteados 1, 2, 3, 4. Ese último es muy completo. Para que me Y en, colaboren ahí. y en ¿Cómo? cuanto a los temas en cuanto a los temas del parcial, ¿cómo vamos? ¿Nos faltaría algún tema o...? Ya esto es todo. Eso es todo? Y ya pues yo porque llegué un poquito tarde, pero ya se ha visto lo de, o ya no salen esos ejercicios de poleas con pesos y ¿Cómo para así que poleas con peso? Pues con más. es que, mira, ¿qué es una polea con peso? ¿Qué es una polea? Un disco. Un disco. Mira, El peso viene haciendo torque, ¿no? no, no, no. Pues el peso viene siendo la masa por la gravedad de la polea. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Un abrazo grande para todos. Espero que me hayan entendido todo lo que vimos el día de hoy.